Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 22. Reino del Rey Perdido, Lancer Arturia. 5. Lancer Arturia no podía recordar cuándo había logrado regresar a su pequeña y pintoresca cabaña en medio del bosque, pero había dejado de pensar en eso profundamente después de buscar desesperadamente en el bosque a un hijo que no estaba allí. Entre los sollozos de su hija y sus distantes y susurradas palabras de consuelo, lo único que podía escuchar era el ruido blanco, las palpitaciones de su corazón y la falta de voluntad para aceptar la realidad. Su mente retrocedió, buscando constantemente cualquier cosa que pudiera haberse perdido. El barro manchaba su ropa, un brazo sostenía con cuidado a su hija, mientras el otro manejaba las riendas de Yanrei, mientras instaba desesperadamente a Annabel a que la llevara de regreso al lugar donde había visto a su hermano por última vez. Annabel no pudo hacerlo. Todo lo que decía carecía de coherencia, y el terror infantil y la aversión en su expresión habían frustrado al Lancer Arturia lo suficiente como para agitarla. Annabel era en realidad una niña, y ninguna madre podía no ser comprensiva con esto, pero había una diferencia. Annabel era una niña, sí, pero Lancer Arturia era una madre primeriza cuya única pista para encontrar a uno de sus hijos era su hija, que no cooperaba cuando más importaba. Había sangre sobre Annabel. No había manera de que Lancer Arturia no lo hubiera notado, pero también se dio cuenta rápidamente de que no era la sangre de Annabel ni la de un enemigo. Evidentemente, no había fundamento para esa suposición, pero era una conclusión intuitiva y maternal. La sangre canta, y lo era especialmente para la sangre de los dragones y sus parientes. Si la sangre en el rostro de Annabel no era suya, entonces solo podría haber pertenecido a Artus. Lo que significaba que había sido herido lo suficiente como para derramar una gran cantidad de sangre, y cualquier segundo desperdiciado significaba la diferencia entre salvar a su hijo o dejarlo morir. Las silenciosas divagaciones y señalamientos de Annabel no habían llevado al Lancer Arturia a ninguna parte, mientras ella había recorrido desesperadamente toda el área, pero no encontró nada. La única razón por la que había regresado a su pequeña cabaña era la moribunda esperanza de que su pequeño león hubiera encontrado milagrosamente el camino a casa. Esa esperanza murió rápidamente cuando entró en la arboleda donde se encontraba su cabaña y la vio vacía. El ruido blanco en sus oídos continuó, ni siquiera compensado por el sonido de llamas rugientes y explosiones de fondo. Al final, eso también finalmente se desvaneció con Shirou volando sobre la espalda de Fred y aterrizando cerca de ella. Lancer Arturia no sabía qué expresión estaba poniendo, pero debe haber sido terrible dado que todo lo que Shirou tenía que decir sobre su encuentro con un hombre que empuñaba una espada de fuego murió en su garganta. De todos modos, ella no estaba en su mente para preocuparse por nada más en este momento. Al ver llegar a su padre, Annabel se soltó del agarre de Lancer Arturia y se arrojó hacia Shirou, enterrando su rostro en su rostro y sollozando. Lancer Arturia permaneció inmóvil todo el tiempo. Ella miró a Shirou, viéndolo tenso por la incertidumbre. ¿Encontraste a Artus?, preguntó Lancer Arturia con voz confusa, aferrándose a su último salvavidas. Shirou no respondió, los dedos de Lancer Arturia se clavaron en sus palmas. El llanto de Annabel fue todo lo que llenó el silencio. Veo. Lancer Arturia cerró la boca, un largo flequillo ensombreció sus rasgos antes de que ella levantara la vista bruscamente y encendiera su energía mágica. La energía mágica de Lancer Arturia era un torrente de azul noble que eclipsaba cualquier cosa que Artus o Annabel hubieran creado. Al verlo, Annabel dejó de sollozar de incredulidad, rompiendo la ilusión de que su madre era todo menos ordinaria. Bailando salvajemente en el aire, la presión de la energía mágica del Lancer Arturia comprimió el suelo debajo de ella y pesó pesadamente sobre toda el área. Su cabello estaba violentamente echado hacia atrás y sus rasgos estaban mezclados con ansiedad y pánico. Annabel abrazó a su padre cuando la energía comenzó a volverse sofocante, pero rápidamente esa presión desapareció cuando su padre la tomó en sus brazos y compensó la energía en el aire con la suya. Arturia, la llamó Shirou, con los ojos bajos antes de negar con la cabeza. Esta no era la forma de abordar las cosas, por muy desesperadas que fueran. Lancer Arturia rápidamente absorbió su energía mágica, pero no porque estuviera escuchando.
Más bien, ella también fue alumna de Merlín, y no es que no hubiera aprendido un par de cosas del mago de las flores. Se acercó a Annabel y tomó un puñado de pétalos de flores de Merlín de una bolsa atada a su muslo. Merlín era un mago con dominio en los sueños y la psique humana. Los pétalos que utilizó como medio fueron la base de algunos de los hechizos y magias de Merlín, el más notable de los cuales profundizó en la mente. Annabel no había podido dirigir al Lancer Arturia de regreso al lugar donde ella y Artus se habían encontrado con los sajones, pero eso no significaba que las imágenes en su mente no pudieran pintar una imagen más clara. Su pequeño león estaba ahí afuera y ella no hacía nada. La mirada de Lancer Arturia sobre su hija inconscientemente se hizo más y más dura a medida que la desesperación comenzó a asesinar el sentido común. Al ver que la situación se deterioraba, Shirou tuvo suficiente. Lancer Arturia lo fulminó con la mirada, torciendo los labios mientras Shirou bajaba a Annabel y la protegía detrás de él. Shirou, ella comenzó a gruñir pero fue interrumpida por un fuerte golpe de regreso a la realidad. Ella está asustada. Shirou frunció el ceño y frunció el ceño antes de hacerle una mueca por primera vez en años. Lancer Arturia tragó mientras su mirada se apartaba de Shirou y luego bajaba a su hija encogida, agarrando la pernera del pantalón de Shirou. Esta no era ella. Lancer Arturia tragó el nudo que tenía en la garganta, pero al mismo tiempo, mientras uno de sus gemelos estaba a salvo, el otro podría estar en peligro. Tuvo que dejar sus sentimientos a un lado. Sé que ambos estamos desesperados, pero esta no es la manera de hacerlo. Shirou lo persuadió, pareciendo igualmente agobiado por la situación. Lancer Arturia abrió y cerró la boca, pero estaba claro que no iba a ceder ante esto. Había que hacerlo y no había tiempo que perder. Por supuesto, Shirou lo sabía, pero a diferencia del enfoque medieval de Lancer Arturia hacia los niños, su enfoque era más suave y moderno. Dándole la espalda al Lancer Arturia, Shirou se arrodilló a la altura de los ojos de Annabel e hizo todo lo posible para no mostrar que la ausencia de Artus lo estaba afectando. Annabel, escúchame. Shirou puso sus manos sobre los hombros de Annabel. Necesito que seas fuerte. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella se miró los pies, Shirou esperó pacientemente hasta que finalmente ella le devolvió la mirada a los ojos. Necesitamos saber qué le pasó a tu hermano y tu mamá tiene una manera de averiguarlo, pero necesitamos tu ayuda. ¿Lo entiendes? Ese sí, papá. Annabel respiró hondo antes de que Shirou le sonriera. Esa es mi chica. Shirou se levantó e hizo un gesto al Lancer Arturia para que se acercara. Frunciendo los labios, Lancer Arturia se arrodilló frente a Annabel y le susurró al oído. Sé fuerte, pequeño león, necesito que recuerdes lo que pasó en el bosque. Annabel nerviosamente abrió la boca. No es necesario que lo digas. Solo recuerda, interrumpió Lancer Arturia mientras cargaba los pétalos de las flores de Merlín con energía mágica, los tocaba sobre la cabeza de Annabel y luego los lanzaba al aire. Los pétalos se arremolinaban, pero nunca caían del todo al suelo. Más bien, volaron en círculo, formando una pequeña ventana ligada a la mente de Annabel. Una puerta a sus recuerdos recientes. Desde los ojos de Annabel, la imagen de lo ocurrido comenzó a desarrollarse. Los gemelos aparecieron discutiendo en el bosque. No había sonido, pero las imágenes eran lo suficientemente vívidas como para distinguir hasta los más mínimos detalles. Lancer Arturia pronto vio a los gemelos atacar un convoy de esclavos, luego el encuentro con cierto caballero y luego los sajones. Sus hijos eran dragones que se alimentaban de cerdos, a pesar de toda la resistencia que sus enemigos podían oponer contra ellos, pero no estaban entrenados y eran ingenuos. Su hijo fue apuñalado protegiendo a su hermana. Un escalofrío recorrió la espalda de Lancer Arturia, pero ella estaba inquietantemente insensible. La imagen vaciló cuando Annabel comenzó a llorar al recordarlo. Llegaron más sajones, Artus se dio cuenta primero y se volvió para advertir a Annabel que huyera. Una flecha le atravesó el cuello. Las imágenes se volvieron cada vez más borrosas mientras Annabel lloraba, presionando su rostro contra la pierna de Shirou. La energía mágica ardió cuando Artus arrojó su maltrecho cuerpo al enemigo para ganar tiempo a su hermana. De repente, Lancer Arturia cortó el hechizo en el momento en que Annabel miró hacia atrás y vio la sombra de una pequeña cabeza volando bajo la luz de la luna. Un silencio sofocante invadió la zona. Arturia, llamó Shirou con rigidez. No hubo respuesta.
Lancer Arturia estaba parada en su lugar, con el rostro como una máscara y la mirada desenfocada. Sin decir una palabra, comenzó a caminar de regreso a la cabaña, con movimientos robóticos y lentos. Arturia, espera. Shirou se movió para perseguirla, pero un peso en su pierna le recordó que Annabelle todavía estaba aferrada a él. De papá, lo llamó, buscando consuelo. No podía dejarla ni elegir uno sobre el otro. El estómago de Shirou dio un vuelco. Arturia. Llamó por última vez, esperando que ella escuchara y regresara, pero era como si Lancer Arturia no pudiera escuchar nada. Ella desapareció dentro de la cabaña. El ruido blanco se intensificó a un grado insoportable hasta que Lancer Arturia sintió náuseas. La puerta se cerró detrás de ella y se apoyó contra ella antes de comenzar a perder fuerza en las piernas. Sus rodillas temblaron primero, la gravedad la empujó hacia abajo y la arrastró hacia la puerta. Fuera de la vista, su expresión finalmente comenzó a quebrarse. El dolor se convirtió en dolor y el dolor en desesperación. Un gemido ahogado escapó de su boca, el sonido era tan miserable que no tuvo más remedio que taparlo con las manos. En el silencio de su cabaña, lloró amargamente ante la imagen de su hijo, haciendo todo lo posible por emularla, y luego ante la vacía quietud de su oscura cabaña. No fue justo. Su expresión se contorsionó, sus labios se curvaron en una línea fea y desesperada mientras se quejaba. Algo murió dentro de ella cuando Shirou finalmente regresó con un cuerpo diminuto y lo enterró en una pequeña tumba cerca de su cabaña. Ella no quería creerlo. Más bien, ella se negó, pero todos podían sentirlo. Dentro del cuerpo había una resonancia de sangre de dragón y fuego que era exclusiva de su familia. Annabelle se volvió retraída y Shirou a menudo miraba perdida en el vacío. Desde hace varias semanas, Lancer Arturia perdió el apetito. Esta herida, aunque embotada por el tiempo, nunca sanaría. Un homúnculo es un ser nacido de la alquimia, la ciencia y la hechicería, una mezcla de propiedades y elementos basada en el criterio del creador. En este mundo, Lancer Arturia no fue el único que pudo crear un homúnculo con constitución de dragón, sino que después de numerosos fracasos, la bruja Morgan fue la principal experta. Depositar el cuerpo de un homúnculo fallido que se encontraba en el bosque de su hermana pequeña era un juego de niños para ella, pero crear el homúnculo ideal era mucho más complicado. Eso vino con una mezcla de su propia sangre nacida de su útero y esencias de su hermana y del marido de su hermana. Nació el homúnculo perfecto, Mordred. Artus estaba soñando. Su madre le sonreía con orgullo, su hermana resoplaba a un lado y su padre le daba palmaditas en la cabeza. Se había convertido en el mejor de los caballeros. Nadie era su igual y, como en las historias de su madre, mataba monstruos, salvaba a las damiselas y protegía a su pueblo. Se despertó con la sensación de un dedo meñique tocando su mejilla. Los sueños felices se desvanecieron, y el gruñido medio despierto ante las travesuras de Annabelle lo hizo sentarse antes de que ella decidiera saltar sobre él. Por supuesto, sus expectativas eran diferentes a la realidad. Estaba dentro de una habitación escasamente decorada, hecha de piedra en lugar de la cálida madera a la que estaba acostumbrado en la cabaña de su familia. Había una cama y velas iluminaban pequeñas partes de la pared. ¿Estás despierto? Artus parpadeó, los recuerdos de la pelea en el bosque lo golpearon como el temido castigo de su madre. Una niña pequeña de aproximadamente su edad se alejó tambaleándose de él, como si la hubieran pillado haciendo algo que no debía. La niña se parecía a su madre y a su hermana, solo que su cabello era más salvaje y desordenado, como si nunca hubiera habido una persona que lo trenzara o lo peinara adecuadamente. Llevaba una túnica blanca y pantalones que parecían pantalones cortos más que pantalones. ¿Quién? La palabra apenas escapó de los labios de Artus antes de que el sonido de unos tacones acercándose alertara a los dos del acercamiento de otra persona. SH. La niña se llevó un dedo a la boca y rápidamente se metió en un gran baúl de cama. Artus frunció el ceño, pero hizo una mueca por el dolor persistente de la puñalada en su estómago. Justo a tiempo, la puerta de la habitación se abrió como si el dueño del edificio pudiera sentir el momento en que Artus despertó. Inicialmente, Artus se animó ante la aparición de la mujer, que entró con una expresión tranquila y un andar entrenado. «¿Estás despierto?», observó la mujer. «Mamá», soltó Artus, desconcertado por los rasgos faciales idénticos.
Las únicas diferencias fueron la longitud del cabello, el color y la vestimenta general. Mientras que su madre solía vestir prendas sencillas, la mujer que tenía delante vestía un lujoso vestido azul y fluido. Esto le indicó a Artus las inconsistencias. La mirada de su madre siempre era cálida, pero la mirada de esta mujer era más pesada, más severa. No, niño. La mujer sacudió la cabeza y se sentó junto a la cama de Artus. Su expresión rígida se contrajo mientras intentaba esbozar una sonrisa, evidentemente no estaba acostumbrada a hacerlo. Soy tu tía, Morgan, aunque si deseas llamarme madre, puedes arreglarlo. Artus era joven, pero en comparación con su hermana, su mentalidad estaba más desarrollada. Era el pequeño dragón de su madre. ¿Tenía una tía?, preguntó vacilante. Tu madre y yo estamos distanciados, respondió la mujer. Alejado. Artus no conocía esa palabra, pero sacudió la cabeza y preguntó qué le había estado molestando. ¿Qué me pasó? Estabas muriendo y yo te salvé, dijo Morgan, con expresión neutral. La mirada no era tan cálida como la de su madre, pero el tono y la conducta eran lo suficientemente similares como para tranquilizar a Artus, quien percibió la falta de dolor. Todavía sentía algo de malestar, pero estaba muy lejos de la agonía de cuando lo apuñalaron por primera vez. No más importante, lo que importaba era la razón por la que lo apuñalaron. Mi hermana. Tartamudeó preocupado, acercándose a Morgan y tomándole la mano. La expresión de Morgan vaciló, su mirada pasó de Artus a las manos que él sostenía. A salvo, supongo. Morgan respondió rotundamente, apretando dubitativamente la mano de Artus para tranquilizarlo. Ella no estaba allí cuando te encontré, ni encontré un cadáver. Los niños eran inocentes. Sabían si alguien tenía intención de hacerles daño o no, y Morgan estaba siendo considerado. Artus miró a su alrededor, a la habitación familiar, al entorno desconocido y, naturalmente, se centró en un rostro familiar para orientarse. ¿Dónde estoy?, preguntó. Estás en mi castillo. Las comisuras de los labios de Morgan se movieron hacia arriba por primera vez durante la conversación. Camelo. Castillo. Artus repitió. Mamá dijo que solo las personas importantes poseen castillos. Tu madre no te lo dijo, niña. Morgan levantó la barbilla y chasqueó la lengua. Somos familia, somos realeza y es nuestra obligación salvaguardar y gobernar al pueblo de nuestro país. Soy su tía Morgan Le Fay, reina de Gran Bretaña. Artus abrió y cerró la boca, sin saber qué decir cuando de repente se relacionó con los reyes y reinas de los que hablaban sus padres en los cuentos antes de dormir. Los ojos de Morgan se suavizaron. Ella golpeó la frente de Artus con un dedo, resopló cuando él retrocedió y luego salió de la habitación. Te sugiero que descanses y te recuperes. Te informaré sobre el resto de tus circunstancias más tarde. Artus escuchó grandes palabras, pero aún así asintió con la cabeza porque no quería revelar que no sabía exactamente a qué se refería su tía Morgan. Bien. Dijo Morgan antes de irse, sus pasos resonaron hasta que se volvieron distantes. El baúl o arcón grande a los pies de la cama eligió ese momento para tambalearse, mientras estallaba la chica de antes. Miró una vez a Artus y luego miró más tiempo en dirección a Morgan, sin saber cómo sentir que Morgan pasaba más tiempo hablando con Artus que nunca con ella. La niña se estremeció cuando se dio cuenta de que Artus la estaba mirando. Hola, soy Mordred. Tosiendo, se presentó con fingida alegría. Estimada madre, dijo que eres mi hermano. Aún procesando la revelación de su estatus de realeza, Artus estaba aturdido. Soy... murmuró sin pensarlo mucho. La niña, Mordred, pateó el suelo con el pie, haciendo pucheros mientras usaba la cabeza para recordar cosas que había escuchado antes. Madre no habla mucho de padre, pero el tío Tristán cree que era parte de un triángulo amoroso con mi madre y la tuya. Mordred acusó como si estuviera parloteando solo para mantener la conversación. Ah, espera. Medio hermano. Eso es lo que dijo ese viejo, Agravan. ¿Sí? Artus cerró la boca mientras escuchaba. Annabel habría defendido firmemente a su padre, pero Artus estaba mirando el rostro de Mordred, comparándolo con el de su madre y luego comparándolo con el de Morgan. Los mechones rojos en el cabello de Mordred no ayudaban a Artus a albergar dudas.
En cierto modo tenía sentido. Al recordar algunas de las historias que su madre había contado sobre su padre aparentemente fue el blanco de muchas miradas amorosas. Un hombre pecador que incluso fue perseguido por una asociada de Magetower llamada Emily, con la que su madre siempre se ponía tensa cuando coqueteaba con su padre. Entonces, ¿en serio, tenía otra hermana? Artus negó con la cabeza. Su familia debe estar preocupada por él. Tenía que regresar o enviar una carta. Mordred lo agarró de la mano y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. Vamos, sonrió Mordred, haciendo que Artus perdiera gran parte de su resistencia. Te mostraré Camelot. Al salir de la habitación, Artus vio de primera mano que realmente estaba en un castillo. Los tapices y adornos que recubrían los pasillos probablemente eran más caros que su casa. Se colocó una alfombra para que la gente pudiera caminar en lugares donde no llegaban los azulejos blancos y el mármol, mientras que las ventanas en arco emitían luces de colores a través de vidrios acromáticos. Caballeros con placas de armadura y aristócratas con atuendos extravagantes de canciones e historias de fogatas estaban por todas partes. Sin embargo, Artus no pudo evitar notar la forma en que trataron a Mordred cuando ella pasó y él la siguió. Era como esa historia del patito feo que le contó su padre. Muchas personas susurraban, la ignoraban o mostraban demasiada deferencia hacia Mordred, como si estuvieran asustadas por el temperamento de su madre. Al mirar la expresión emocionada de Mordred, había un claro nivel de aislamiento que había estado pesando sobre ella. La expresión de su rostro era la misma que puso su hermana cuando su padre le presentó a Efred por primera vez cuando estaban cazando juntos. Era como si se encontrara con una amiga por primera vez en su vida. Artus inconscientemente le dio unas palmaditas en la cabeza a Mordred mientras caminaban. Oye, ¿cuál es el problema? Detente. Mordred le recordaba demasiado a Annabel. Te voy a dar un puñetazo. ¿Qué debe hacer? Annabel tenía a su mamá y a su papá, pero ¿qué tenía Mordred con una madre ocupada y un castillo donde nadie realmente la reconocía? Luego hubo un sentido del deber como realeza que latía Morgan. Artus de repente parpadeó, un pequeño puño se agrandó rápidamente ante su rostro. Al final se le ocurrió una fracción de segundo. Definitivamente como Annabel. Vio estrellas. Gracias por leer y gracias a mis patrocinadores más nuevos. Erwin Hunter, Shane M., Steven N. H. Jerónimo. Novela web gratuita. Apóstata en Green Fantasy. Próxima actualización. Muerte por destino. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z